Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero el alma guarda otras memorias. Y entre esas memorias, hay una voz que susurra desde los siglos, una voz femenina, profunda, que aún busca ser escuchada. Esa voz es la de María Magdalena. Tal vez creas conocerla, tal vez pensás en la mujer arrepentida, en la figura distorsionada por siglos de relatos incompletos. Pero lo que nunca te contaron, es que detrás de esa imagen se esconde uno de los símbolos más poderosos del despertar espiritual. El símbolo de la divinidad femenina que fue silenciada, negada y olvidada. Y si estás acá, escuchando estas palabras, quizás no sea casualidad. Porque esta historia no habla solo de ella, habla de vos. De la parte de tu alma que espera recordar quién es en verdad. Durante siglos, María Magdalena fue retratada como una pecadora redimida, una figura secundaria en la historia del Cristo. Pero la verdad es que fue mucho más que eso. Fue discípula, maestra y guardiana de una sabiduría que no cabía en las estructuras del poder religioso. Ella comprendió algo que muy pocos pudieron ver, que el verdadero reino del cielo no está fuera, sino dentro de cada ser humano. Y que el Cristo, esa energía de unión entre lo divino y lo humano, solo se completa cuando lo masculino y lo femenino se reconocen mutuamente. La primera caída de este relato es la más evidente, el olvido. El momento en que la humanidad decidió borrar el rostro femenino de lo sagrado. En ese instante comenzó una larga noche espiritual, una era donde la fuerza del corazón fue reemplazada por la lógica, el control y el miedo. Pero aunque la apagaran en los libros, su energía siguió viva, viajando como un susurro en las almas de quienes buscaban algo más. Y vos, que estás escuchando esto, sentís que hay algo más, ¿verdad? Algo que no se puede explicar, pero que vibra dentro tuyo cuando oís su nombre. María Magdalena. Ella representa el aspecto perdido del alma humana, la sabiduría del corazón, la intuición que guía sin necesidad de imponer. En su figura, la compasión se convierte en fuerza, y el amor, en conocimiento. Ella no buscaba seguir a Jesús como un maestro externo, sino acompañarlo como un espejo de su propia divinidad. Porque el Cristo no era solo él, era ellos. El masculino y el femenino unidos en equilibrio. El sol y la luna en danza eterna. Y sin embargo, esa verdad fue demasiado grande para un mundo que temía al poder de lo femenino. Así comenzó la segunda caída, la distorsión. La conversión de una maestra en una pecadora, de una iniciada en un mito moral. Una jugada perfecta para cortar el acceso al conocimiento interno, para convertir la espiritualidad en obediencia, y la sabiduría del alma en dogma. Pero la energía femenina nunca desapareció, simplemente se ocultó. Se transformó en corrientes subterráneas de conocimiento. En los cánticos de las místicas, en las leyendas de las diosas, en los suspiros de las brujas, en el arte de las mujeres que hablaban desde el alma cuando la palabra estaba prohibida. María Magdalena fue el hilo invisible que unía todas esas expresiones del espíritu. Y hoy, después de 2000 años de silencio, su energía vuelve a levantarse. Quizás lo sentiste últimamente. Una sensación de despertar colectivo, un llamado a equilibrar lo que el mundo rompió. La energía de María no busca imponerse ni dominar. Su retorno no es una guerra contra lo masculino, sino una invitación al reencuentro. Ella representa la unión de las polaridades, el espíritu que se encarna y el cuerpo que se ilumina. El amor que comprende en lugar de juzgar. Cuando te conectas con esa frecuencia, algo cambia en vos. Las heridas antiguas comienzan a cerrarse. Empezás a recordar que la divinidad no es algo lejano, sino una llama que siempre estuvo encendida dentro de tu corazón. Esa llama es lo que ella vino a despertar. María Magdalena fue testigo de la resurrección no solo porque vio un cuerpo levantarse, sino porque comprendió el misterio más profundo, que la resurrección es interna. Que cada alma puede morir a su miedo y renacer a su verdad. Ella fue la primera en ver el Cristo no con los ojos, sino con el alma. Y por eso, su historia no fue solo la de una mujer, sino la de la humanidad recordando su parte perdida. El regreso de la divinidad femenina no es un evento externo, es un proceso que sucede dentro de cada uno de nosotros.
Es la voz que te dice que ya no necesitas buscar aprobación, que tu intuición es sagrada, que el amor no es debilidad sino poder en su forma más pura. Es la energía que te invita a sanar el desequilibrio que marcó nuestra historia. El exceso de razón, la falta de empatía, la desconexión con la tierra. Por eso, cuando escuchas el nombre de María Magdalena, no pienses en el pasado. Piensa en lo que están haciendo hoy, dentro tuyo. Porque su retorno no es un mito, es una frecuencia que se activa cada vez que elegís amar sin miedo, cada vez que te escuchas, cada vez que honras tu sensibilidad. Y si alguna vez sentiste que tu luz no encajaba en este mundo, que eras demasiado emocional, demasiado profunda, demasiado distinta, entonces ya estás conectando con ella. Porque María Magdalena fue, ante todo, la defensora del alma sensible. Y hoy, su mensaje vuelve a resonar más fuerte que nunca. No hay despertar sin amor. No hay verdad sin equilibrio. Y no hay Cristo sin Magdalena. La energía femenina no regresa para reemplazar, sino para recordar. Para recordar que la creación solo florece cuando la fuerza del hacer se une con la sabiduría del sentir. Cuando la palabra se une con el silencio. Cuando el alma se reconcilia con el cuerpo. Ese es el verdadero retorno de la divinidad femenina. El momento en que volvés a mirar dentro tuyo y reconoces que lo sagrado no está en los templos, sino en tu respiración. Que cada acto de compasión, cada lágrima, cada gesto de ternura, es una forma de oración. Y que cada vez que elegís el amor en lugar del miedo, estás trayendo de vuelta la frecuencia de María Magdalena a este mundo. La historia intentó ocultarla, pero no pudieron apagar su luz. Porque su legado no depende de templos ni de libros, sino de almas despiertas como la tuya. Vos sos el nuevo templo. Vos sos la nueva escritura. Y su mensaje vive en vos. Así que cuando el mundo te diga que ser sensible es una debilidad, recordá a María. Recordá que fue en la sensibilidad donde nació la comprensión, en la compasión donde floreció la fuerza, y en el silencio donde se reveló la verdad. Su energía te invita a recordar quién sos, a sanar tus heridas y a reconectar con lo divino que habita en vos. Porque el retorno de María Magdalena no es una profecía que viene del cielo. Es un despertar que nace desde la tierra, desde cada corazón que elige recordar. Y ahora, después de escuchar su historia, pregúntate, ¿cuánto de ella vive en vos? ¿Cuánto de esa energía dormida espera que la despiertes? Si sentís que este mensaje resonó con tu alma, no lo dejes caer. Compartilo, expandilo, hacelo vibrar en más corazones. Porque cada vez que alguien recuerda, el velo se levanta un poco más. Y así, lentamente, la humanidad entera vuelve a escuchar esa voz que nunca se apagó. La voz de María Magdalena. La voz de la divinidad femenina que regresa. La voz del alma, recordando su poder. Si esta historia despertó algo en vos, suscríbete a Dimensión Ancestral y ayuda a que más almas recuerden la verdad que habita en su interior. Porque el despertar no es un camino solitario, es un viaje que hacemos juntos.